Blackwater, tomo 2, El dique, capítulo 14, la inauguración. Una especie de frenesí se apoderó de Caroline Denborder durante los días posteriores a la desaparición de su hijo. El ruido de los trabajadores de diques, que nunca le había molestado antes, parecía atravesarle el cráneo, y exigió a su marido que mandara detener toda la actividad hasta que les hubieran devuelto a su hijo. Pero nadie tenía idea de dónde empezar a buscar a John Robert. La ventana abierta revelaba cómo había salido de la casa y su pijama ausente decía lo que llevaba puesto, pero nadie sabía nada acerca de su desaparición. Varios adolescentes recorrieron los bosques gritando su nombre, provistos con palos que normalmente usaban para las serpientes de cascabel. Los vecinos de Bastingbourne miraron debajo de las carreteras averiadas por si al chico se le había ocurrido refugiarse ahí. El alcalde de Perdido inspeccionó personalmente la sala con suelos de mármol que había debajo del reloj del ayuntamiento, pero no encontró a John Robert entre los murciélagos y los nidos de pájaros que habían allí arriba. Sadie se metió en los semisótanos que había bajo las mansiones de los propietarios de los aserraderos, pero no vio más que nidos de roedores y telas de araña. Pasados 10 días, Caroline tuvo que aceptar que todos en el pueblo habían sabido desde el principio. John Robert se había ahogado en el Perdido. A los niños del pueblo no los mordían nunca perros rabiosos, ni se caían en los pozos, ni sufrían accidentes mortales mientras jugaban en barberos, ni se disparaban en el cuello con alguna pistola cargada. En Perdido, cuando un niño tenía mala suerte, se ahogaba en el río, y eso era todo. Pero al margen de la confluencia, los habitantes más jóvenes de Perdido llevaban una vida francamente feliz, pero el río se cobraba sus sacrificios con frecuencia, y aunque de vez en cuando algún pescador recuperaba los cuerpos río abajo, muy lejos de allí la mayoría de veces, incluso cuando una decena de amiguitos hubieran presenciado los estertores de la niña o el niño en cuestión, el cuerpo no volvía a aparecer. El agua arrastraba al niño hasta el lecho del río y lo enterraba allí, bajo un manto de lodo rojo, donde dormiría sin que nadie lo molestara hasta la resurrección, y despertara esos pequeños huesos desnudos y los llevara a la gloria. Las tareas de búsqueda de John Robert se prolongaron más que cualquier operación similar anterior. Lo cierto era que la limitada inteligencia del muchacho no podía haberlo llevado hasta cualquier lugar que no fuera el Perdido, y Caroline exclamó que su hijo jamás se habría acercado al río, que llevaba toda su vida advirtiéndolo, y que antes se habría clavado un clavo ardiendo en la palma de la mano. Los Denborder también eran propietarios de un aserradero, y su hijo, aunque débil de cuerpo y mente, era un miembro destacado de la comunidad. De hecho, esa debilidad convertía a John Robert en un objeto de mayor compasión que si se hubiera tratado de una granuja blanco, hijo de algún borracho, o de una niña negra sin ningún rasgo especial. La tercera de 8 hermanos, que nunca se hubiera mostrado particularmente diestra para la cocina, la lavandería. Pero a pesar de la intensidad de la búsqueda y de las quejas de Caroline, los trabajos en el dique no se detuvieron. Al contrario, se aceleraron, porque fuera lo que fuera aquello que había ralentizado las tareas de construcción en el Alto de Perdido, perdió todo su poder el día que desapareció John Robert. A partir de aquel momento, el muro de tierra se levantó metro a metro, y antes de que los Casquis se dieran cuenta, las 3 casas se quedaron sin vistas al río. Oscar no atisbaba a ver el agua por encima del dique, ni siquiera poniéndose de puntillas en el porche dormitorio, y apenas alcanzaba a ver las copas de los árboles siempre vivos de la otra orilla del Perdido. Oscar llevaba tiempo temiendo aquella circunstancia, consciente de los fastidiosos presentimientos con lo que Elinor se refería al momento en el que el río quedara oculto en el paisaje desde sus ventanas. Pero Elinor lo sorprendió.
pues no se quejó ni siquiera del ruido, la basura que generaban los operarios. De hecho, cada mediodía enviaba a Sadie y Roxy con jarras de té helado para los hombres. No se le veía en absoluto decaída. Cuando no visitaba a Queenie y a su bebé recién nacido, Elinor se sentaba en el porche y leía revistas mientras se mecía en el columpio, y tan solo esbozaba una mueca cuando el aire le llevaba alguna de las blasfemias o obscenidades que soltaban los operarios. Un domingo por la tarde, Oscar y Elinor estaban juntos en el porche del primer piso cuando él se levantó, se acercó a la mampara y señaló hacia la izquierda, haciendo un amplio gesto con la mano. Van a llevar el dique hasta unos 100 metros más allá del límite del pueblo, por si acaso. Nunca se sabe, podría ser que el pueblo creciera en esa dirección o que alguien quisiera construir allí. Pero tal vez, como va la cosa ahora mismo, las obras estarán terminadas dentro de 2 o 3 semanas. Hizo una pausa y se giró hacia su mujer, preguntándose si habría hablado de más. Pero Elinor seguía balanceándose con expresión plácida. ¿Sabes?, se aventuró a comentar Oscar. La verdad es que creía que te ibas a alterar cuando los obreros llegaran hasta aquí. Yo también lo creía, dijo Elinor. Pero alterarse no sirve de nada, ¿verdad? Y tampoco es que pudiera detener el dique yo sola, ¿verdad? Además, ¿no dijiste que si no se construía el dique, el banco no le iba a prestar dinero? Así es, ahora ya está todo a punto, respondió Oscar. Supongo que ya he hecho las paces con el dique, dijo Elinor con una pequeña sonrisa avergonzada. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?, preguntó Oscar con curiosidad. No lo sé, imagino que creía que Early y el señor Advan iban a talar todos mis robles acuáticos, pero Early le dijo a Sadie esta mañana que podrían quedar todos en pie. Aún así, imagino que no podré convencerte para que me acompañes a la ceremonia de inauguración, ¿verdad? Por Dios, no, exclamó Elinor entre carcajadas. Yo ya hice mi pequeño homenaje en honor al dique, Oscar. El dique se terminó y los trabajadores cobraron. Se dispersaron con tal rapidez que las 5 mujeres de color que trabajaban en las cocinas se quedaron con un excedente de 400 libras de carne de vacuno, 300 libras de cerdo y 1000 libras de patatas. Finalmente, gracias a la generosidad del ayuntamiento, la comida sobrante terminó en las sartenes y las ollas de Babstein Bottom. Los barrancones donde los hombres del dique habían vivido durante casi 2 años se barrieron, tapiaron y cerraron con llave a la espera de que se les encontrara otro uso. Para las pocas tareas restantes en las cortinas de arcilla que protegían cada metro cuadrado del perdido edificado, bastaban los 20 hombres negros que quedaban al servicio de Early. Las 2 mujeres blancas que prestaban sus servicios a Babstein Bottom regresaron a Pensacola en cuanto su clientela se evaporó. El salón del juego de Lumi Pirifoy cerró y su hija Ruel pasó a dedicarse a la fabricación de caramelos. Los indios de Little Turkey Creek cerraron 2 de sus 5 alambiques y en Perdido, en general, respiró un poco más tranquilo. La ceremonia inaugural, organizada por James Caskett, se celebró en el descampado detrás del ayuntamiento, en un podio triangular construido justo en el punto donde el dique de Perdido superior se juntaba con el dique de Perdido inferior. James pronunció un discurso de inauguración y el pueblo de Perdido prorrumpió en aplausos para él y para el dique. Maurice Avan tomó la palabra y prometió que si parecía una sola gota de agua del río en el pueblo, se sentaría en una mesa y se comería el campanario de la iglesia metodista. Early afirmó que no había un pueblo más bonito ni gente más amable en toda Alabama, y para demostrarlo se había casado con Sister y eran más felices que unas perdices. Tom, Henry y Oscar tomaron entonces la palabra y anunciaron que el dique iba a traer una era de prosperidad sin parangón para Perdido. Mientras el público inclinaba la cabeza y los predicadores restaban sus oraciones al Dios de los metodistas, los bautistas y los presbiterianos, el remolino del centro de la confluencia, situado detrás de la turbina de los oradores, pero visible para todo debido a la cortina de arcilla, arremolinaba
el agua roja de Perdido y la negra de Blackwater con más rapidez que de costumbre, arrastrando hasta el lecho más detritos, vivos e inanimados que nunca, como si deseara tragarse el pueblo de Perdido entero y todos sus negocios, viviendas y habitantes. Pero la corriente combinada de los dos ríos y la fuerza desesperada del torbellino de la confluencia no tenían efecto alguno sobre el dique, y las aguas fluían, se hundían, se remolinaban y pasaban de largo, vistas apenas por un puñado de niños atrevidos y traviesos que jugaban en lo alto del dique, así como por quienes contemplaban el agua desde la seguridad del puente que cruzaba el río justo por debajo del Hotel Osceola. En gran medida, la predicción de Elinor se había hecho realidad. Perdido ya no era el mismo pueblo, ya no veían los ríos que había dado al pueblo gran parte de su carácter, excepto cuando paseaban por el dique o iban al centro del pueblo en Babston Bottom. Lo que veían ahora perdido era el propio dique, que en la parte más nueva seguía siendo roja, pero en los primeros tramos estaba ya completamente cubierto con un verde intenso y polvoriento de arurus. Mientras los oradores pronunciaban los discursos de inauguración, Perdido miró a su alrededor, contempló lo que había construido y de repente pareció ver el dique con ojos extraños. Era como si una serpiente inmensa, inconcebible, hubiera salido deslizándose del bosque de pinos y se hubiera enroscado alrededor del pueblo, y ahora yaciera dormida, protectora involuntaria de quienes ahora vivían a su sombra. Perdido se fijó en el dique, que se enroscaba a su alrededor, y es posible que al final de la ceremonia de James Gaskell los aplausos no fueran ya tan entusiastas como al principio. Una tarde cálida de septiembre de 1924, aproximadamente una semana después de la inauguración del dique, Tom llamó a la puerta de Oscar Gaskell. Sadie lo hizo pasar y lo acompañó hasta el porche del primer piso, donde Oscar y Elinor estaban sentados en el columpio. Tom elogió al bebé de Elinor, que sostenía a Elinor en brazos, elogió la casa que acababa de cruzar, elogió la vista del dique desde el piso superior de la casa de Oscar, y seguramente habría seguido con los elogios si Elinor no se hubiera despedido discretamente y los hubiera dejado a solas. Oscar, dijo entonces Tom, interrumpiéndose a medio alabar las generosidades del porche dormitorio, cuando le pareció que Elinor ya no lo oía. Tenemos que hablar, y tenemos problemas. Oscar no sabía a qué incluía aquel tenemos, de modo que no dijo nada. La inundación nos hizo mucho daño. Hizo mucho daño a todo el mundo, coincidió Oscar con prudente solidaridad. Pero a nosotros nos hizo más daño que a los demás. Perdí todos mis registros y también el inventario. Todo lo que flotaba se lo llevó el agua. Todo lo que podía estropearse se pudrió hasta quedar en nada. Y todo lo que podía hundirse se hundió. Y nunca lo he vuelto a ver. «¿Pero ya te has recuperado, Tom?», dijo Oscar en tono afable, bastante seguro de que con aquel tenemos Tom hacía referencia solo a los aserraderos de los Dumbarton. «¿Has logrado volver a poner el negocio en marcha? Claro que hace falta tiempo, pero lo que hace falta es dinero, Oscar. Dinero que no tengo». «Bueno, ahora que el dique está construido, puedes pedirlo prestado a los bancos de Pensacola o a los de Móvil. ¿No lo entiendes, Oscar? No quiero arreglar nada. Lo que quiero es dejar el negocio», dijo Tom con un suspiro. «Quiero marcharme de Perdido». «¿Por lo de John Robert?», preguntó Oscar en voz baja. «Caroline ya ni siquiera coge el teléfono cuando llaman. Cree que será algún pescador llamando para decir que han pescado a John Robert con su anzuelo y que, por favor, vayamos a recogerlo. Y yo estoy casi tan mal como ella. Pobrecito John Robert, ya sé que se ahogó en el Perdido, pero por Dios, ojalá pudiéramos encontrar el cuerpo para saberlo con seguridad. Poder enterrarlo como Dios manda sería un consuelo». «Caroline está a punto de perder la cabeza, Oscar. Elizabeth Ann está en la escuela y yo en el aserradero, y ella se pasa el día entero sola en casa. No sé qué vamos a hacer. Lo único que sé es que vamos a marcharnos de Perdido. Caroline tiene familia cerca de Raleigh y vamos a ir allí. Su hermano tiene un negocio de tabaco y estoy seguro que encontrará algo para mí.
Echaremos de menos este lugar, pero Dios mío, tenemos que largarnos de aquí y dejar de pensar en el pobre John Robert. Por eso estoy aquí, por John Robert. He venido a ver si quieres comprarme el aserradero. Oscar soltó un silbido, se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en la rodilla. Escucha, Tom, dijo por fin. No es a mí a quien debes acudir. Sabes que aquí todo el dinero lo tienen James y mamá. Sí, ya lo sé, y también sé que quien toma las decisiones eres tú. A lo mejor crees que Henry y yo no sabemos lo que está pasando, Oscar, pero sí lo sabemos. Sabemos lo que pasa porque Caroline y Amanda nos han contado. Oscar frunció el ceño. ¿Elinor ha dicho algo? No mucho, respondió Tom, pero sí lo suficiente como para que Caroline y Amanda dedujeran el resto. Elinor cree que no recibes lo que te mereces, y Henry y yo pensamos lo mismo. Por eso te estoy ofreciendo el aserradero a ti y no a James y Mary Love. Los dos pasaron un par de horas más en el porche oscuro. Aunque lo que tenían entre manos fuera el negocio más trascendental de la historia de Perdido, al oír las voces apacibles con las que mantenían su amena conversación, uno podría haber pensado que hablaban sobre el precio de un haz de leña. Los verdaderos negocios en Alabama no se cerraban en oficinas, ni en aserraderos, ni en el mostrador de una tienda. Se cerraban en porches y en columpios, a la luz de la luna o tal vez en unas butacas de limpiabotas en la esquina de la barbería, o en el descampado de detrás de la iglesia metodista, en el rato que había entre la escuela dominical y la misa matutina, o durante el cuarto de hora que precedía a las partidas de dominó de Oscar los miércoles por la noche. Naturalmente, dijo por fin Tom, la cuestión aquí es si tienes dinero. Mamá y James lo tienen, o podría conseguirlo. Yo no tengo ni un centavo más allá de mi sueldo y un puñado de acciones. Pues pídele prestado al banco. James te avalará aunque Mary Love no lo haga. Y te diré más. Si me das la mitad mañana, puedes pagarme el resto en 5 años o incluso en 10. Me da igual. Lo único que quiero es deshacerme del aserradero y me gustaría que te lo quedaras tú. Tom, hay algo que me preocupa. ¿Qué? Me preocupa Henry. A Henry no le va a hacer ninguna gracia que te compre el negocio y quedarse de pronto a la sombra de los Caskis. Henry también tiene sus problemas, ya lo sabes, dijo Tom. No puede permitirse comprar mi aserradero, no tendría sentido ni siquiera que hablara con él. Pero no quiero que se sienta mal, insistió Oscar sacudiendo la cabeza. Yo tampoco, pero ¿qué le voy a hacer? Quiero vender el negocio. Véndele una parte a Henry, sugirió Oscar. ¿Qué parte? La que quiera él, tu cartera de clientes, tu inventario, tus pagarés pendientes, tu maquinaria, el aserradero en sí, lo que quiera excepto los terrenos. Yo quiero todos los terrenos. Asegúrate de que pueda quedarme con todas las hectáreas. Lo que me pides me supondrá más trabajo, pero si vendes a los dos en lugar de solo a uno, sacarás más dinero. Y quiero que Henry se sienta bien con todo esto. Si te compra el aserradero, tendrá la impresión de haberme ganado y se sentirá mejor. Lo único que Henry quiere es un patio más grande por el que pasearse y lo único que quiero yo son las tierras. Deja que te diga algo, Oscar. Creo que es una tontería que compres todas esas tierras. Pero si ni siquiera cortas los árboles de las que ya tienen, su aserradero no tiene capacidad necesaria. Ay, Tom, tienes razón. Has acudido al hombre adecuado para vender. Ya sé que esto no es lo mío. Pero el hecho es que mi madre, James y yo decidimos que queríamos tierras. De modo que en cuanto vemos que hay alguna disponible, no perdemos ni un segundo. Los hombres hablaron largo y tendido durante un rato más, aunque sin ningún otro propósito. En el sur, los acuerdos comerciales de esta envergadura se debaten hasta que las partes han tratado y acordado cada punto por lo menos 3 veces. Para fijarlo, no solo en las mentes de las partes involucradas, sino también en sus corazones. A petición de Elinor, Sadie les llevó una bandeja de 2 vasitos de una botella de whisky anterior a la ley seca,
y el licor ayudó a que la tercera reiteración del acuerdo fuera más rápida. La mañana siguiente, Oscar llevó a James hasta un rincón remoto del bosque y le habló de la propuesta de Tom. A James le pareció que era una oportunidad excelente para Oscar y opinó que su decisión de quedarse solo con los terrenos permitiría mantener el asunto más o menos en secreto de cara a Mary Love. De lo contrario, ésta se habría opuesto a cualquier plan que le brindara a su hijo, siquiera la apariencia de una independencia financiera, aunque dicha apariencia no fuera más que una deuda de $250,000. En una semana, los propietarios de los 3 aserraderos llegaron a un acuerdo para el reparto de las propiedades de los Tenborder. Tal como Oscar había predicho, Henry se quedó con la planta situada junto al río Blackwater, incluidos los terrenos del aserradero, los edificios, el inventario y la maquinaria. La operación le costó $300,000, que pagaría en 8 plazos, sin intereses, un trato excelente al que Tom pudo acceder porque Oscar abandonaría una cantidad equivalente en efectivo, abonaría, cortesía de un préstamo que le había concedido el Banco Pensacola, a cambio de 15,000 hectáreas de bosque repartidas entre los condados de Baldwin, Escambia y Monroe. 2 abogados de Montgomery se alojaron en el Hotel Osceola, donde pasaron una semana entera preparando las escrituras y los títulos de la propiedad. Cuando todo estuvo firmado, se anunció la partición de la propiedad. La noticia supuso una gran conmoción en el pueblo, cuyos aturdidos habitantes se preguntaban cómo iba a afectarles personalmente aquel cambio. Tras perder a su hijo, sus propiedades y su posición, Tom y Caroline hicieron rápidamente las maletas y se marcharon a Carolina del Norte. Mary Love, Manda no tuvieron tiempo más que para sacar a Caroline a comer un día a Mobile y con lágrimas en los ojos regalarle un broche de diamante y rubíes en forma de pavo real. Fue en esa comida cuando Mary Love se enteró de que era Oscar y no ella y James quien había adquirido los antiguos terrenos de los Tenborder. Se sintió tan humillada y enfadada por la prepotencia con la que James y Oscar habían gestionado aquel asunto, que al día siguiente, sin avisar a nadie, se llevó a Sister, a Miriam y a Early de viaje durante 2 semanas a Cincinnati y Washington, D.C. Ya volverán, dijo Elinor en tono despreocupado. Mary Love y Sister cuidarán bien de Miriam. Estoy tranquila. Y lo cierto es que en aquellos días nada podría haber perturbado la serenidad de Elinor. La fortuna de perdido, que antes se había repartido a partes iguales, 3 familias, ahora se dividía solo entre 2. Oscar, que hasta entonces había quedado al margen de dicha riqueza, era ahora un hombre rico en terrenos maderos, repartidos por 3 condados. Aunque ya no podía ver el río desde el columpio donde se mecía, Elinor seguía pasando las tardes en el porche del piso de arriba, donde hacía saltar a Frances a sus rodillas y la arrullaba diciéndole: «Ay, mi niña preciosa, un día tu padre será el dueño de todos los aserraderos del río y tendremos una caja de zapatos llena de títulos de propiedad y cada hectárea de tierra que poseamos habrá un río o un arroyal o un ramal o un pequeño afluente donde mi niña preciosa pueda jugar y Frances y su mamá tendrán más vestidos y más perlas, más cosas bonitas que el resto de perdido junto». John Robert yacía inmolado bajo el dique, un sacrificio justo y apropiado por parte del pueblo al río cuyo nombre llevaba. La muerte de John Robert había permitido que se completara el dique y había dado a Oscar la propiedad de unas tierras que harían que la fortuna de los Gaskins terminara siendo aún mayor de lo que la propia Elinor había soñado. Los padres de John Robert se habían marchado de perdido y el lodo había impedido que la boca de éste lo llamara. La arcilla roja había impedido que sus brazos desgajados le hicieran señas para que regresara. La tierra negra había impedido que sus piernas arrancadas corrieran tras ellos, pero aún desmembrado, enterrado e inmovilizado, John Robert todavía no había dicho la última palabra sobre lo perdido, los Gaskins y la mujer responsable de su muerte.